Clara había pasado los últimos años lidiando con una soledad que parecía intensificarse con el paso del tiempo. A sus 47 años, su vida estaba marcada por una rutina meticulosa: despertarse temprano, preparar el desayuno, organizar la casa y, eventualmente, encontrar algo de tiempo para ella misma. Desde que su esposo decidió irse, Clara se había acostumbrado a llenar sus días con tareas que le distrajeran del vacío emocional que su partida dejó. Sin embargo, a medida que se acercaba la Navidad, una festividad que siempre había significado unión y calidez, ese vacío se hacía más evidente, como un recordatorio constante de lo que ya no estaba. Por otro lado, Santiago, su hijo de 23 años, estaba en una etapa completamente distinta de la vida. Era un joven enérgico y optimista, con una carrera universitaria casi concluida y un futuro lleno de posibilidades por delante. Desde la ausencia de su padre, Santiago había asumido el rol de apoyo principal para su madre, un papel que llevaba con naturalidad y cariño. Era atento, siempre dispuesto a ayudar con los quehaceres del hogar o simplemente a acompañarla en las tardes cuando Clara parecía especialmente melancólica. Pero, como cualquier joven adulto, también estaba comenzando a buscar su propia independencia, lo que implicaba pasar más tiempo fuera de casa con amigos o explorando nuevas experiencias. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. El contraste entre sus mundos se hacía evidente en pequeños detalles. Clara buscaba momentos para compartir con Santiago, a veces proponiéndole actividades sencillas como decorar juntos la casa para la Navidad. Para ella, esas tradiciones eran un consuelo, un esfuerzo por mantener viva la calidez que la festividad solía traer a su familia. Santiago, aunque siempre mostraba disposición, no dejaba de tener la mirada puesta en su propio horizonte, en el futuro que esperaba más allá de las paredes del hogar materno. Conforme diciembre avanzaba, Clara comenzó a notar algo que la inquietaba profundamente. Su relación con Santiago, que siempre había sido una fuente de alegría y consuelo, empezaba a tomar un matiz diferente en su percepción. Al principio, eran pensamientos fugaces que desechaba de inmediato, atribuyéndolos a su estado emocional. Sin embargo, la soledad parecía amplificar esas ideas, convirtiéndolas en una fuente de constante confusión y conflicto interno. La Navidad siempre había sido para Clara un símbolo de esperanza y unión, pero este año parecía traer consigo una carga diferente. En su intento de mantener viva la tradición, no podía evitar sentir que algo había cambiado dentro de ella. Cada pequeño gesto de Santiago, su risa, su atención desinteresada, incluso la forma en que se inclinaba para hablarle, adquiría un peso emocional que nunca antes había experimentado. Esto la llevaba a cuestionarse si su percepción estaba siendo distorsionada por la ausencia de otras conexiones significativas en su vida. La casa, que solía llenarse de risas y visitas en años anteriores, ahora estaba mayormente silenciosa. Ese silencio, que durante el resto del año era tolerable, se volvía casi opresivo en las semanas previas a Navidad. Santiago era el único ancla emocional de Clara, y aunque ella sabía que era injusto cargar a su hijo con tal responsabilidad, no podía evitar depender de él más de lo que debería. Esta dependencia comenzaba a teñirse de emociones que la confundían y la llevaban a cuestionar su propio juicio. A medida que los días pasaban, Clara se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Era esto una señal de que necesitaba reconstruir su vida fuera de la relación con Santiago? Lo único que tenía claro era que algo en ella había cambiado, y que esa Navidad sería diferente a cualquier otra que hubiera vivido antes. La dinámica en casa, aunque tranquila, estaba llena de pequeños momentos que para Clara significaban mucho más de lo que aparentaban. A medida que la Navidad se acercaba, las actividades cotidianas tomaban un tono casi ritual. Juntos desempacaron las cajas con adornos navideños que habían acumulado a lo largo de los años. Santiago, con su sonrisa despreocupada, tomaba cada figura con cariño, recordando anécdotas de su infancia. ¿Te acuerdas cuando intenté colgar esta estrella y casi tumbé el árbol?, dijo entre risas, mientras Clara, desde el sofá, lo observaba con una mezcla de nostalgia y ternura. Aquellos momentos de cercanía, aunque llenos de calidez, empezaron a despertar en ella emociones más complejas y difíciles de interpretar. Mientras decoraban el árbol una tarde, Santiago comentó con sinceridad: «Siempre me ha gustado hacer esto contigo, ma. Es como si, por un rato, todo volviera a ser como antes». Sus palabras resonaron profundamente en Clara. Sintió una mezcla de gratitud y tristeza, como si aquel instante fuera un recordatorio de todo lo que había perdido con los años. Pero, al mismo tiempo, su corazón latió más rápido de lo normal. ¿Por qué?
Se preguntó en silencio, tratando de encontrar una explicación lógica para una reacción tan intensa. La casa estaba envuelta en un silencio profundo. La única luz provenía del árbol de Navidad, que parpadeaba suavemente en el rincón del salón. Clara, sentada en el sillón, observaba las sombras danzar en las paredes mientras su mente se sumergía en un torbellino de pensamientos. Había llegado a un punto donde ya no podía ignorar lo que sentía. Esa noche, frente al árbol, todo parecía más claro. Con lágrimas en los ojos, Clara decidió que debía cambiar. No podía seguir dependiendo de su hijo como única fuente de felicidad y conexión. Santiago estaba en la etapa de construir su vida, de abrirse al mundo, y ella debía encontrar su lugar en ese proceso. No sería fácil, lo sabía. Pero la introspección de esa noche le dio un nuevo propósito: reconstruir su vida de manera que su relación con Santiago se mantuviera sólida, pero no como un ancla emocional, sino como un lazo fuerte y saludable. La mañana siguiente, Clara tomó el primer paso hacia su transformación. Comenzó por buscar en las estanterías un cuaderno en blanco, uno que había comprado hace años con la intención de escribir, pero que había quedado olvidado. Decidió que sería su espacio para reflexionar, para reconectar con ella misma. También sacó el teléfono y marcó el número de una antigua amiga con quien había perdido contacto. ¿Te gustaría tomar un café esta semana?, preguntó con voz temblorosa. La respuesta afirmativa al otro lado de la línea la hizo sonreír. Clara supo que pequeños gestos como este serían el inicio de su independencia emocional. La mañana de Navidad llegó con una serenidad inesperada. Clara despertó antes que Santiago, algo que no hacía desde que él era un niño. Caminó hacia el salón, donde el árbol de Navidad seguía brillando con un resplandor cálido. Mientras se servía una taza de café, sintió una calma que hacía tiempo no experimentaba. Había tomado decisiones difíciles, pero necesarias, y ahora comenzaba a ver los frutos de ese cambio. Santiago apareció poco después, aún con el cabello revuelto por el sueño. «Feliz Navidad, mamá», dijo mientras le daba un abrazo fuerte. Clara notó algo diferente en ese gesto, una ligereza que antes no había percibido. En ese abrazo, no había rastros de la carga emocional que había llevado en el pasado, sino la conexión genuina entre una madre y su hijo, una conexión que ahora se sentía más clara y equilibrada. Esa noche, mientras el día llegaba a su fin, Clara se sentó nuevamente junto al árbol de Navidad. Esta vez no estaba sumida en pensamientos abrumadores, sino disfrutando del presente. Sabía que había mucho camino por recorrer, pero también sabía que no estaba sola. Había encontrado en su hijo no solo un apoyo, sino un reflejo de la fortaleza que ella misma poseía. La Navidad terminó con una promesa silenciosa: Clara continuaría trabajando en su renovación personal, abrazando las oportunidades que la vida le ofrecía. Su relación con Santiago había encontrado un nuevo equilibrio, basado en el respeto y el amor mutuo. Con esperanza en su corazón, Clara entendió que el verdadero regalo de Navidad era su capacidad para empezar de nuevo, con valentía y una renovada confianza en sí misma. Clara se despertó una mañana, aún sumida en el eco de las decisiones que había tomado. Había hablado con Eva y Daniel, había compartido la verdad con aquellos que la rodeaban, pero aún no sentía que todo estuviera resuelto. El dolor seguía presente, y la incertidumbre seguía nublando su mente. A veces se preguntaba si habría algo que pudiera hacer para reparar los daños causados, si aún quedaba espacio para el perdón y la reconciliación. Sin embargo, sabía que había dado un paso importante al liberar la verdad, y esa verdad, aunque difícil de aceptar, la liberaba a ella también. Eva, aunque en un principio se mostró reacia a hablar, comenzó a abrirse lentamente. Las conversaciones fueron tensas, y las palabras muchas veces se quedaban atascadas en la garganta, pero Clara sintió que, poco a poco, su hija comenzaba a comprender el peso de lo que había sucedido. La relación entre ellas había cambiado, pero no estaba completamente rota. Clara comprendió que no todo podía ser sanado de inmediato, pero al menos había comenzado el proceso. La incertidumbre sobre su relación con Eva seguía existiendo, pero Clara sentía que su hija, en su propio tiempo, encontraría el camino hacia el entendimiento. Por otro lado, Daniel se mostró distante, como si el choque emocional lo hubiera dejado sin palabras. Aunque dijo que lo sentía, sus acciones nunca parecieron reflejar el arrepentimiento que Clara esperaba. Sin embargo, Clara dejó de esperar respuestas de él. Ya no tenía sentido intentar reconstruir algo con alguien que no estaba dispuesto a hacerlo también.
La relación con Daniel, al igual que con Eva, seguía siendo incierta, pero Clara había llegado a comprender que, a veces, las personas cambian, y las relaciones evolucionan de maneras que no siempre son las que esperamos. En su caso, lo que antes parecía un futuro lleno de promesas, ahora se veía nublado por la falta de honestidad y conexión. La soledad comenzó a ser una amiga incómoda para Clara. A veces, se encontraba mirando las fotos en las que todos parecían tan felices, y un sentimiento de nostalgia la invadía. Recordaba los días en los que Daniel la hacía reír con sus bromas, los momentos tranquilos con Eva, cuando la vida parecía más sencilla. Pero la tristeza también se mezclaba con gratitud. Clara sabía que había aprendido lecciones importantes sobre sí misma. Se había dado cuenta de que la felicidad no depende de las demás personas, sino de la capacidad de encontrar paz interior, de sanar las heridas por dentro, sin esperar que otros lo hagan por uno. Decidió buscar ayuda. Durante años había sido la madre, la pareja, la amiga que todos buscaban para encontrar consuelo y apoyo, pero ahora se dio cuenta de que ella también necesitaba encontrar ese consuelo. Empezó a asistir a terapia, a hablar con personas que la ayudaran a ordenar sus pensamientos y a procesar la traición de la que había sido víctima. Fue un proceso largo, doloroso, pero profundamente transformador. Aprendió que sanar no es un acto inmediato, sino un viaje que lleva tiempo y paciencia. Con cada sesión, Clara se sintió más fuerte, más capaz de enfrentarse al futuro sin temor a lo que pudiera traer. A medida que el tiempo pasó, Clara comenzó a descubrir una nueva versión de sí misma. Ya no era la mujer que se había dejado atrapar por las expectativas ajenas. No era la madre perfecta ni la esposa idealizada. Era una mujer que había sufrido, que había aprendido y que, a pesar de todo, seguía buscando la felicidad y la paz. A veces, le dolía la idea de que su familia ya no sería lo que había soñado, pero también entendió que, a pesar de todo, podía construir algo nuevo. Tal vez no con los mismos cimientos, pero sí con la misma fuerza interior. Un día, en una tarde tranquila, Clara decidió salir a caminar sola. Era una caminata sin rumbo fijo, solo para despejar la mente. Al caminar por las calles conocidas, observando cómo el mundo seguía girando, se dio cuenta de que la vida no la había derrotado. Las personas que amaba tal vez ya no compartían el mismo camino que ella, pero eso no significaba que estuviera condenada a la infelicidad. Clara se dio cuenta de que tenía el control sobre su futuro. No necesitaba que otros la completaran, ya era suficiente por sí misma. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Clara sonrió para sí misma, sintiendo que finalmente había comenzado a sanar.